Bueno, pues vamos a tratar de iniciar el programa con la mejor actitud. Hay cosas fuertes que ahorita nos están ocurriendo, pero de todas formas seguimos adelante. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 19 de diciembre del año 2024. Miren, en este momento están pasando cosas muy fuertes, muchos problemas de seguridad, hay mucho estrés en las calles, en las carreteras, balaceras en puntos cercanos. Pues vamos a tener que abordar estos temas con la mejor actitud. Son cosas que están ocurriendo, no lo digo para que las personas se sientan mal, se sientan presionadas, pero hay que ser conscientes, ¿no? Hay que ser humanitariamente conscientes y no podemos evadirnos ni retrotraernos de esto que está enfrentando el país. Y pues por unos estamos pagando todos esta criminalidad, esta inseguridad, por aquellas personas que con mal corazón, con mala actitud, se han prestado a colaborar con organizaciones criminales, tanto de las clandestinas como de las que tienen reconocimiento oficial como partidos políticos. Pues vamos a iniciar con esto. ¿Por dónde le entramos? Vamos a entrar por esta trágica noticia. En un ataque armado en Culiacán, Sinaloa, deja como resultado una mujer embarazada sin vida y 2 heridos. Arrojan ponchallantas cerca de la Fiscalía de Culiacán, esto en Tres Ríos. O sea, no le tienen miedo tampoco a la Fiscalía. Privan de la vida, esta es noticia de última hora, privan de la vida a José Cruz Carrillo Jacobo, de 24 años de edad, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, frente a una bodega conocida como El Quemadito, esto al sur de Culiacán, Sinaloa. Familiares de un poderoso, de un líder criminal, pues bueno, hoy también fue ejecutado hace unas pocas horas. Luisa María Alcalde, del narcopartido Morena, amenaza que en 2027 se apropiarán también de los estados de Chihuahua, León y Querétaro. ¿Y qué está haciendo el Partido Acción Nacional para evitar que estos estados caigan en la criminalidad de Morena? Promover leyes transexuales. Sí, lamentablemente, tristemente tenemos que decir esto, que el Partido Acción Nacional, al menos en Guanajuato, está traicionando lo que debería de representar su partido. Lo comunicábamos ayer. En la Ciudad de México, franeleros golpearon a una mujer en la alcaldía Venustiano Carranza por no querer darles dinero para estacionarse y que los extorsionadores le cuiden el coche. En primera, ellos no son dueños de la calle, las calles tampoco son estacionamientos y no tendríamos por qué tener que padecer esto. Pero con la corrupción que se acostumbra en México, pues llegan estas personas y creen que ellos son los que los que tienen el control de las calles. O sea, llegan y prácticamente extorsionan y si no, algunas veces le hacen daño al coche o lo desvalijan ya de completo. En Chiapas denuncian la tala ilegal de 10 millones de árboles para la construcción del Tren Maya. El activista denunció que no hay programa ni siquiera de reforestación. Entonces no es cierto que eran 7 millones de árboles cortados para la construcción del Tren Maya. Cuando López Obrador decía que no se iba a cortar ni un solo árbol, bueno, pues ahora ya supera los 10 millones tan solo en Chiapas. Vamos con nuestra siguiente nota. En Argentina se realiza un acto blasfemo. Realizan un nacimiento con un hombre desnudo y otro vestido de gato en el canal Olga. Si fuera una burla contra judíos, sería condenado ampliamente en el mundo porque se consideraría antisemitismo. Si fuera una burla contra el profeta pedófilo Mahoma, pues entonces dirían que se trata de islamofobia. Pero tratando
tratándose de católicos, tratándose de cristianos y sobre todo de católicos, se considera libertad de expresión. Esto es muy cierto. Reclaman que es libertad de expresión y derechos humanos poder ofender la imagen de Cristo y las creencias religiosas sagradas de los católicos. La Universidad Nacional Autónoma de México no ha declarado que la tesis que plagió Yasmín Esquivel Moza en 1987 para ser licenciada en Derecho sea de su autoría. Sigue teniendo el estatus de ser una tesis plagiada, pese a que la ministra fue a hacer una sentencia de carácter obligatorio con un tribunal. Esta sentencia, hay que decirlo, tendría que ser impugnada por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no sabemos si lo va a hacer. El título en Derecho de la ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra corrupta del partido Morena, no es legítimo porque se hizo un plagio de tesis. Que además Yasmín Esquivel Moza es esposa del empresario corrupto José María Riobó, un empresario judío brasileño al cual López Obrador le asignó los contratos de obras corruptas como el segundo piso del periférico, y también es autor de la construcción de la Plaza Arts que se cayó, ustedes lo recordarán, hace unos años. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues hay quejas contra nuestra presidente, porque es un ente y los entes no tienen sexo, Claudia Sheinbaum, después de que cometió el error en su mañanera de llamar a los gobiernos dictatoriales de Chile, Venezuela y Cuba sobre todo, una dictadura que tiene 66 años de antigüedad, la de Cuba, pues los llamó países con gobiernos progresistas. Progresistas. Bueno, nosotros tenemos entendido que el progresismo vendría a ser ¿qué? Lesbianas, gays, transexuales, ideología, ya saben, los que están a favor de las relaciones con niños, o sea, ese es el progresismo. Ahora, de eso en Cuba hay, pues hasta hace poco parece ser que sí, ¿no? Y Venezuela también. Uno de los principales destinos pedófilos de la región es Cuba, que se dedica a la prostitución de menores. Pero hay una cosa muy interesante que está diciendo: progresista para algunas personas es considerado en un sentido positivo. ¿Por qué positivo? Pues porque es el falso sentido que le han dado los grandes medios de desinformación. Entonces, decir que Venezuela y Cuba son países progresistas que Sheinbaum entiende como avanzados, pues es una gran mentira, es un horror, no es algo favorable. Digo, cuando la gente malentiende que progresista es algo positivo, yo escucho progresista, yo sé que es lo peor que puede haber en el mundo. Brasil, que es un imperio de la censura, que ha limitado que las personas puedan expresarse en redes sociales como X, pues bueno, para Claudia Sheinbaum también es algo bueno. Ella considera que eso es algo bueno. Qué lamentable, ¿eh? Cada día queda peor ante los ojos del pueblo de México, Claudia Sheinbaum. En Estado de México, balacera en Coyotepec, Estado de México, cerca de la zona que está sobre la autopista México-Querétaro. Cuentas anónimas aseguran que se trató de un homicidio por cobro de piso. Fueron más de 8 detonaciones de aparentemente una ametralladora. Parte de los territorios gobernados por Morena, por Delfina Gómez, que no mejoran. En Morelos, privan de la vida a una mujer embarazada. Esto en medio de un enfrentamiento, una balacera, un fuego cruzado sobre el puente de Ixtla. Esto el 16 de diciembre de este año 2024. Vamos con algo más fuerte. La esposa del agente que fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, que formaba parte del convoy de Omar García Harfuch en Sinaloa, pues la esposa del agente abatido, del agente privado de la vida por los criminales, se llama Claudia Sánchez, @ClausNZL mayúscula. Le escribió a la cuenta de Omar García Harfuch y le reclamó que que Omar García Harfuch envió a su marido y a los demás policías poco preparados a enfrentarse al problema de Sinaloa. Y se lamentó que no renunciara a ser policía a pesar de que ella se lo solicitó en repetidas ocasiones.
Morena tirará más de 75 millones de pesos para hacer propaganda a favor de la narcorreforma judicial que establece una elección de más de 600 jueces para el 1 de junio del año 2025. Todos los candidatos están seleccionados por el partido Morena. ¡Qué lamentable! El hotel militar del Tren Maya aumenta su costo de 655 millones de pesos a más de 1.486 millones de pesos de forma injustificada. Para construirse este hotel se destruyeron 31,000 metros cuadrados de la selva maya. Y siguen diciéndose ecologistas, y la corrupta revista Time sigue diciendo que Claudia Sheinbaum es una ecologista, cuando ahora se revela que también están talando más de 10 millones de árboles en Chiapas. Es un gobierno de destrucción total, ¿eh? De destrucción total. Yo, que voy llevando las cuentas, se los puedo decir sin exagerar. En Guanajuato, privan de la vida a 4 policías estatales en Uriangato, cerca de la Plaza Textil, pues hubo una balacera que duró aproximadamente 3 minutos. Bueno, pues hoy, como las principales notas fuertes que tienen los periódicos son lo siguiente. Criminales disparan contra torre de departamentos. Esto lo tiene Los Noticieristas, un medio de comunicación independiente del estado de Sinaloa que ha llevado una cobertura magnífica sobre los hechos de violencia en ese estado, que ya estará superando en los últimos 2 meses de la guerra entre los Chapos y los Mayos los más de 850 asesinatos violentos. Ya las cifras, muchas noticias se omiten porque contradicen la narrativa de Omar García Harfuch, que apenas el 16 de diciembre se presentó en el noticiero que se transmite a nivel nacional de Enrique Acevedo en punto de Televisa, en el Canal 2, el canal que sigue teniendo el mayor número de audiencia en televisión abierta. Si bien no sé cuál sea el rating de ese programa, ahí se presentó Omar a decir que había muchos frutos de la estrategia de seguridad de simplemente que él esté en Sinaloa o que se pasee en Sinaloa. Y pues esto vino a desmentirlo completamente, ¿no? El ataque contra su convoy, más masacres, más balaceras en Sinaloa, lo desmienten completamente. El periódico Reforma revela hoy que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Naranja, de Movimiento Traidor, de Movimiento Palero de Morena, se regala un rancho de 700 hectáreas con un valor superior a los 800 millones de pesos en la zona limítrofe entre Tamaulipas y el estado de Nuevo León. El gobernador Samuel García pues únicamente se dedicó a lucrar siendo gobernador de uno de los estados que más dinero, que es un estado que sobre todo es reconocido por su capacidad industrial. Qué pena, ¿no? Y esta enorme corrupción, porque él también es un narcopolítico. Recuérdese que también es denunciado que él tiene nexos con grupos criminales que habrían financiado su campaña para ser gobernador, lo mismo que López Obrador, lo mismo que Claudia Sheinbaum. ¿Qué podemos decir de este sujeto que es tan indiferente, ¿no?, a todos los problemas? Un sujeto que es un trepador, o sea, es un aprovechado. Ahí tenemos también fotografías de Eduardo Verástegui haciendo esa seña con los dedos, la V de Victoria de Winston Churchill, con Samuel García y con su esposa Mariana Rodríguez, la pareja más corrupta y frívola que se haya visto en el gobierno de una entidad federativa de México. En serio, es un desastre, es algo muy desagradable hablar de Samuel García, de su ambición, de los robos, de la corrupción. Samuel García de Movimiento Naranja, de Movimiento Palero, que ayudaron a Claudia Sheinbaum a atacar a Xóchitl Gálvez, junto con Eduardo Verástegui, junto con Gilberto Lozano, entre otros falsos líderes sociales y supuestos activistas pro vida que colaboran con Morena para llevarnos a una desgracia total.
El periódico Reforma destaca también la corrupción. Planean exonerar al extorsionador Carlos Alpizar. ¿Quién es Carlos Alpizar? Bueno, pues era secretario del entonces ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, actualmente en el partido Morena. Saldívar es actualmente quien selecciona a los que van a ser candidatos a jueces en la narcoelección de junio 2025. ¿Qué era lo que hacía Alpizar? Pues Alpizar se dedicaba a amenazar con perder el cargo o amenazarlos incluso de formas más fuertes a los jueces que se opusieran a las órdenes de corrupción de López Obrador, que planeaba o que intentaba violar derechos humanos y pasar por encima de la Constitución mexicana. Bueno, pues a ese sujeto están previendo exonerarlo lamentablemente de todos los delitos que ha cometido. El periódico El Universal tiene en su portada: matan a agente federal en Sinaloa y dejan, por cierto, otro herido. Y en Michoacán, 2 militares desactivaban una mina, o sea, una bomba, en el pueblo conocido como Paredes del Ahogado, esto en Buenavista, Michoacán. Lamentablemente, el dispositivo explotó y perdieron la vida en cumplimiento de su deber. En paz descansen. En México, tras escándalo de partidos políticos corruptos, los políticos que a final de año se regalan los millones de pesos, pues ocultan el sueldo de los dirigentes de partidos como Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRD no, el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, entre otros partidos, pues están ocultando todos los privilegios que tienen, cuánto ganan, la prima vacacional, la caja de ahorro, los gastos médicos, los aguinaldos, etcétera, etcétera, de lo que principalmente, por ejemplo, podría tener una persona corrupta como Luisa María Alcalde, que ya es una dirigente del partido Morena. Ella es dirigente del partido Morena. Pues todo eso se oculta. Esta información debería de ser pública conforme a las leyes, pero se nos está ocultando. Para destruir el Infonavit y robarse 2 billones de pesos que están ahí en el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Morena emprende una masiva campaña para desprestigiar, criminalizar y decir que se debe de destruir el Infonavit. Esta campaña de desprestigio contra el Infonavit viene presidida por Octavio Romero Oropesa, amigo personal de López Obrador, que dice que hubo múltiples fraudes, que múltiples créditos se emitieron para una misma vivienda y que han detectado un fraude de más de 200 millones de pesos. Fíjate, es un fraude de 200 millones de pesos, pero Morena quiere robarse 2 billones de pesos que están en el Infonavit. ¿Qué será más, no? Que se hayan perdido en un manejo irregular 200 millones de pesos o los 2 billones que se quiere robar Sheinbaum. ¿Qué sería mejor? Combatir la corrupción de esos 200 millones de pesos, pero no destruir el Infonavit. ¿No? Yo creo que es lo más natural. Entonces, contrario al sentido común, al criterio común, a lo que es más lógico y plausible, a lo que es más normal que se hiciera, combatir la corrupción, pues no, Morena quiere destruir el Infonavit para quedarse con su dinero. Quieren hacer un cambio total de reforma para que ellos puedan disponer de ese dinero. Vamos con otra nota. Bueno, planean robar casas. Morena dice que hay muchas casas deshabitadas en Jalisco. En el Estado de México dicen que hay más de 150,000 casas cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Zumpango, el aeropuerto chafa. Por cierto que este es un narcoaeropuerto, según los informes que tiene la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández, dice que el AIFA se utiliza para que lleguen aviones repletos de cocaína y que se empiece la distribución a partir de este aeropuerto corrupto que mandó a construir López Obrador, que está incompleto, nunca construyeron la segunda parte de este aeropuerto, así lo inauguró López Obrador y que ahora se utiliza para la recepción de cocaína, que los chapitos tienen permiso libre de traficar polvo blanco y otras sustancias ilícitas como metanfetaminas, ahí precisamente, en el aeropuerto de Zumpango. Ni se den una vuelta por ahí porque yo creo que sí hay el riesgo de muchas cosas que puedan ocurrir como un centro de operaciones de ese grupo criminal.
a lo que hemos caído. Bloquean calles en Ecatepec por más de 14 horas, exigen el pago de aguinaldo y derechos laborales no pagados trabajadores. ¿Y quién los escucha? Bueno, pues dicen que nadie los ha escuchado y que por tanto van a continuar con sus protestas. Periódicos que parecen apoyar la destrucción del Infonavit por la judía Claudia Sheinbaum, pues tenemos al periódico Milenio, La Jornada, Excelsior, Diario de Yucatán, El Sol de México. Hoy me llevé una amarga sorpresa de ver que le están dedicando su portada a esto y no a las masacres en las narices de Omar García Harfuch en el estado de Sinaloa. ¿Qué le pasó? Algunos de estos periódicos eran buenos, El Sol de México lo tengo en mucha estima, los demás pues más o menos como que no, ¿verdad? El Excelsior es uno de los que más se sesgan al partido narcotraficante Morena. La Jornada es propiedad de Morena. Milenio suele ser muy tendencioso a favor de Morena en sus portadas. Pero bueno, hoy muchos dieron un mal paso. Ocultan las masacres en Sinaloa, la reforma impulsada contra el Infonavit por parte de Morena, no desaparece la corrupción. Es una reforma que ahora están diciendo que es transparente cuando es totalmente contra la transparencia y le permitiría a Claudia Sheinbaum tomar 2 billones de pesos del Infonavit y eliminar las protecciones financieras que deben de tener pues un importante fondo como es el Fondo de la Vivienda. Prohíbe Televisión Azteca oficialmente el lenguaje inclusivo, el lenguaje incorrecto gay, transexual y bisexual. Mi dinero, mis reglas, dice el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Pues sí, está muy bien, pero ¿por qué se tardó tanto en hacerlo? ¿Por qué ahora precisamente prohíbe este lenguaje de idiotas, este lenguaje de tarados, que lo que busca supuestamente es promover la indefinición sexual? O sea, hacer una... promover ciertos problemas mentales, ¿no? en la población. Vamos con Sinaloa otra vez. Bueno, fue ejecutado durante un ataque directo contra convoy de Omar García Harfuch el agente de inteligencia Alexi Guadalupe N. Pues el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lamentó el ataque. Otro agente queda herido. Esto lo ha comunicado hoy como su portada el periódico El Debate. ¿Qué decir? Que estaba yo pues opinando un poco sobre esto. Muy lamentable, ¿no? Lo que le ha pasado a este agente, parte del equipo de Omar García Harfuch. Pero ahora que se acusa a uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación de realizar este atentado, pues hay que recordar que Omar supuestamente ya había sufrido un atentado en Reforma, ¿no? En plena Ciudad de México, el cártel habría tratado de ejecutarlo y únicamente no pudieron hacerlo por el blindaje de su camioneta. Los mexicanos comunes pues no tienen esa clase de blindaje y obviamente que si quedan atrapados en una balacera, el resultado puede ser fatal, puede ser terrible, Dios no lo quiera. Entonces, hay que tomar esto en mucha consideración porque Omar García Harfuch se desplazó a Sinaloa cuando se desplegaron más de 10,000 militares en Sinaloa y aproximadamente 700 elementos de las fuerzas élite del ejército mexicano en Sinaloa. Mismos que no se ven por ninguna parte. ¿Sí? A pesar de que se ha hecho todo este despliegue, no se ve por ninguna parte esta seguridad. Y no se ha detenido a ningún hijo del Chapo Guzmán ni a ningún líder del cártel de Sinaloa. Entonces veíamos que Omar se podía pasear impunemente o libremente, si usted lo quiere, por las calles de Sinaloa para tener la fotografía que utilizan como propaganda en los medios corruptos. Y con esta cosa que hemos estado observando, muy negativa, de las peores prácticas que se pueden hacer por parte de un gobierno de enviar esta clase de fotografías, crear clubs de fans además para Omar García Harfuch, pues vemos que el cártel Jalisco ya tiene también presencia en Sinaloa. Entonces ahora no solamente es la pelea entre los chapitos con la malliza, sino ahora también la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en Sinaloa. Esto pinta muy mal, la verdad no quiero ser pesimista, ni quiero ser alarmista, ni perjudicarnos, ni alterarnos más de lo que ya pueden estar, pero esto se ve muy mal.
Muy, pero muy mal. Y balaceras por aquí, balaceras por allá, no solamente Sinaloa. Hay balaceras por toda la República Mexicana. Hubo un motín en un penal de Villahermosa, Tabasco. Entonces no hay un control, se está desquiciando el país, se están desequilibrando todos los posibles controles o todo lo que pudiera moderar esta situación de violencia. Y la más evidente, ¿no? Lo más evidente es que los criminales dicen: a usted no lo respetamos en nada, usted no nos representa nada, Omar García Harfuch. Vamos a seguir intentando incluso atentar contra su integridad física. Eso es lo que están diciendo los criminales. En Sinaloa, pues bueno, acusan al Mochomito de ser el responsable del ataque, este señor de apellido Beltrán. Esperen un momento, es que no recuerdo en dónde he puesto la tarjeta informativa. Vamos a hacer una pausa y vamos a revisar algunas notas porque podríamos estar omitiendo algunos datos que deben de quedar integrados a esta transmisión. Regresamos, como les había comentado, sí se estaba omitiendo algunos datos, se me estaba traspapelando algo. Se llama Alfredo Beltrán Guzmán, conocido como el Mochomito, hijo de El Mochomo, un importante líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El ataque contra el convoy de García Harfuch habría ocurrido en el fraccionamiento de Tres Ríos. Bueno, vamos, si omito algo, pues lamentablemente fe de ratas posteriormente. Critican que se hayan desplegado pues todo ese equipo militar y sin embargo no haya servido para nada. Critican que pues pese a la presencia de esos 10,000 soldados desde el 14 de noviembre no ha ocurrido nada. Pues entonces, ¿qué es lo que podemos comentar? Que hoy lo mejor que podría pasarle a México sería la invasión norteamericana, la intervención norteamericana. Como lo prometió en su campaña Donald Trump, pues hoy es lo único que nos podría realmente enfrentar y exterminar a las cabezas criminales. Y esto también tendría que pasar por quitar a Claudia Sheinbaum, porque es un estorbo para la seguridad de México. Ella está plenamente coaligada con ellos. No es tanto que nuestro ejército no pueda hacer algo, sí se podría dar la lucha, pero ella no la quiere dar, porque ella está sometida a las órdenes del narco expresidente López Obrador, que hoy cumplirá los 80 y tantos días de estar desaparecido, de que no se presenta en ningún evento público porque sabe que su vida peligra, porque sabe que la debe ante las autoridades y hoy quisiera desaparecerse de la faz de la tierra por todos los compromisos, por todos los delitos que cometió durante su sexenio. El peor gobierno de la historia de México, lo vamos a recordar por muchos años, estoy seguro. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, esto ya era conocido, pero vale la pena recalcarlo, a aquellos que simplemente se dedican a hacer, perdónenme la expresión, estupideces, como es el movimiento Y que viva Cristo Rey, porque son unos diablos disfrazados de angelitos, o quieren presentarse como angelitos, pero se les salen los cuernos. Bueno, pues el padre Daniel Eduardo González García no es un sacerdote católico. Está registrado en una secta anglicana, en una secta que se originó en Inglaterra a partir del adulterio del rey Enrique VIII, que fornicaba con una mujer llamada Ana Boleyn o Ana Bolena. Bueno, pues él está registrado como sacerdote, como falso sacerdote, como un pastor de esa secta en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y este señor se ha presentado como sacerdote católico en el falso movimiento y en el canal de YouTube de Y que viva Cristo Rey. Todas estas personas ligadas a la corrupción de Eduardo Verástegui, que impulsan pues a este señor para seguir destruyendo el voto católico mexicano y garantizando el poder y sobre todo la división entre los católicos ante el enemigo que es la masonería, el socialismo y sobre todo, quien ahorita está en el poder, Claudia Sheinbaum, que ha representado uno de los más grandes enemigos contra el catolicismo mexicano.
México crecerá menos de un 1.2% en 2025, es lo que da a conocer la CEPAL, un organismo bastante izquierdista, pero hasta ellos saben que México no se encuentra bien económicamente. Sobre todo por las reformas de López Obrador han ahuyentado la inversión privada extranjera y por tanto se espera menos generación de empleos y menos crecimiento económico. Atentado contra convoy de Omar García Harfuch desmiente sus declaraciones en Televisa ante Enrique Acevedo sobre sus avances en seguridad el pasado 16 de diciembre. Pues sí. México, Sheinbaum presume la detención de 11 criminales del cártel de Sinaloa en los últimos 15 días. Sin embargo, esta es una organización criminal que se compone de más de 30,000 hombres fuertemente armados, más de 30,000 sicarios. La pregunta y la lógica respuesta, la pregunta es, ¿acaso ella ha dado un duro golpe a la organización criminal? Y la respuesta es de las más simples. No, no representa un golpe de tener 11 criminales para una organización de más de 30,000 integrantes. Bueno, algunas de estas notas ya las habíamos tenido el día de ayer, me las voy a brincar, como popularmente podría decirse, y vamos a referir a algunos detalles. En Puebla, factura gobierno de Morena cubetas por 5,000 pesos, bancos por 7,000 pesos y portacubetas por 3,000 pesos. Esto fue lo que hizo el gobernador morenista Sergio Salomón al Instituto Mexicano del Seguro Social. Les dije, estos han venido a robar como nunca, como nunca hemos tenido un gobierno tan ladrón como lo que representa Morena. ¿Qué otras cosas tenemos que comentar en este día? En Argentina se realizó una blasfemia, creo que ya lo hicimos, ¿no? En la primera parte lo hicimos. Bueno, solamente serían estas últimas notas las que vamos a destacar por este bloque. Pues contra la seguridad alimentaria y contra la seguridad energética, el aún presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presenta una nueva hoja de ruta climática. Si pensaban que ya nos estábamos librando de estos por un momento, pues no. Estos siguen insistiendo en sus agendas terribles y lo que es peor, que muchas personas no lo saben. Muchas personas no saben que la élite realmente prepara un futuro siniestro, un futuro desolador. Por eso es que Donald Trump ha sido tan importante su triunfo, porque es el rompimiento contra estas agendas. No saben el futuro tan espantoso que nos están preparando o que nos han querido preparar las élites, un futuro en el que padezcas hambre, mueras de sed, criminalidad, tortura, desapariciones. Es un futuro también sin libertad de expresión, con completa censura, con sujetos que te puedan censurar por equivocarte o por decir algo que a ellos no les parezca. Un futuro verdaderamente devastador es el que prepara, un futuro apocalíptico es el que quisieran imponer los organismos que representa, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Demócrata y en Europa la Comisión de Bruselas. Y esto lamentablemente la mayor parte de mi pueblo mexicano no lo sabe. No sabe que esta clase de mentalidades tan perversas operan ahí, están ahí afuera, son verdaderos monstruos. O sea, en tanto las personas comunes piensan en hacer algo bueno por la humanidad, pues bueno, ellos están pensando en las peores intenciones, las peores agendas contra personas que ni siquiera conocen. En California, los demócratas impulsan el horror. Dicen que hay un supuesto brote de H1N5, un tipo de gripe. Estados Unidos separan de su cargo al fiscal que mintió sobre que Donald Trump habría intentado manipular las elecciones de 2020. Pues ya lo separan de su cargo porque... ¿Y ahora dónde se va a esconder? Porque tanto y tanto que han estado buscando acabar con Trump, que ahora sí, estos 4 años tiene que lucirse Trump, tiene que exterminar, cazar a todos sus enemigos, y no tienen de ninguna forma, no tienen por qué volver al poder en 4 años. No tienen por qué. Esto es una lucha ya prácticamente a muerte. Si no se hacen bien las cosas,
el futuro puede ser devastador. La élite no va a dejar de existir, la élite se va a tratar de esconder, de resguardar en países criminales como Francia sobre todo. Veo que muchos de los peores gobernantes, de asesinos, de terroristas como Obama, se están escondiendo en Francia. Otro país que probablemente pudieran buscar para esconderse sería Inglaterra. Inglaterra siempre ha sido un país en el que ellos se ocultan, históricamente hablando. Hay un motín en el penal de Tabasco, autos quemados y bloqueos. Como resultado de esto, la cifra actualizada son 2 personas sin vida. Al menos 3 personas habrían perdido la vida. Al menos 3 personas perdieron la vida por un ataque de misiles rusos en Yarkov, Ucrania. Esto es una respuesta de Rusia ante la ejecución de uno de sus funcionarios apenas precisamente antier, ¿no? Antier fue que habían ejecutado, o ayer. Ayer la noticia de que ejecutó en un atentado terrorista, porque no era en un terreno de guerra, sino un ataque furtivo. Agentes de Ucrania supuestamente habrían ejecutado a un funcionario que era el jefe de defensa química y biológica de Rusia. Bueno, pues hicieron esto que es tan grave en plena Rusia, y entonces dice Rusia que va a haber una respuesta a todos estos ataques. Lo que se está haciendo, valga la redundancia, es que la OTAN está tratando de utilizar Ucrania para provocar un conflicto a gran escala con Rusia, y de esa forma que se anule la posibilidad de que Donald Trump tome posesión el 20 de enero de 2025. La verdad, yo ya estoy pidiendo que los días aceleren, ¿no? Todos queremos que los días aceleren y que ya llegue a la presidencia Donald Trump y que ya acabe con estas guerras, que ya revierta estas políticas que impulsaron 4 años de este demonio llamado Joe Biden. Porque además tiene muchas otras cosas negativas en su pasado, ¿eh? Esto ya urge ya que llegue Donald Trump. Yo no sé por qué no toma posesión ya, o sea, por qué tiene que ser este periodo tan largo. Aquí en México, tan pronto se conocen los resultados, el presidente criminal López Obrador ya parecía haber tomado posesión desde finales de 2018 y comenzó la destrucción acelerada de México. Pues allá en Estados Unidos se tardan hasta el 20 de enero, yo no entiendo por qué. Me suena todo a muy chueco. Exhiben abuso policial en Coxcatlán. 5 policías agreden a un hombre, policías mexicanos, por cierto, agreden a un hombre únicamente por decirles que se pongan a trabajar. Sin palabras, ¿no? No quieren trabajar. Hallan 3 cuerpos con señales de tortura en Tlajomulco de Zúñiga, esto en el estado de Jalisco. Tras atentado terrorista en territorio ruso, el presidente de Ucrania, el judío Volodymyr Zelensky, pide a la Unión Europea en Bélgica, obviamente en la sede de los poderes de la Unión Europea, que es el Banco Central Europeo, que es la Comisión de Bruselas y no sé qué, y el Parlamento Europeo, pues les pide unidad para apoyar a Ucrania en seguir impulsando la guerra contra Rusia. Es decir, que este señor no quiere garantizar que haya paz. Pero también el día de ayer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a dialogar en cualquier momento, a reunirse con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo cual entonces nos indica que si hay todas las intenciones de que haya una mediación, haya un diálogo y se frene por fin este conflicto que desde el principio ocasionó e impulsó pues el gobierno de Ucrania en connivencia con la mafia de la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte. Es una organización internacional de carácter militar que puede utilizar las Fuerzas Armadas y todos los recursos logísticos y tecnológicos de todos los países que integran esta unión. Inicialmente el compromiso que tenía la OTAN con Rusia era que no iba pues a extenderse más allá del este de Europa.
Esta promesa pues se rompió rápidamente después de la disolución de la Unión Soviética y han venido integrando a las ex repúblicas soviéticas o los países que antes formaban parte de la URSS, y la intención ha sido cercar a Rusia. Entonces hay un cerco ya, esto nunca lo hablan en los medios, pero hay un cerco ya bastante grande con el cual ya tienen aislada a Rusia por todo el sur. Incluso Turquía ya forma parte de la OTAN, siendo que no es un país europeo. Y todo eso es para dirigir todo el poder militar contra Rusia. Entonces, la reacción de Rusia en el año 2014 es realmente una reacción de tomar Crimea, es una reacción ya lenta, ya tardía, vamos a decir, porque en realidad ya estaban cercados todo por el sur. Y entonces esa era su preocupación. Su mayor preocupación era que se estaba, no lo decían, pero por todos estos cambios se ve que estaban preparando destruir a Rusia. Y entonces sí, en eso sí tengo que reconocerles, ¿no? Ustedes saben que yo no soy muy simpatizante de Vladimir Putin, pero yo creo que sí se veía todo un movimiento en el que sí se estaba preparando una guerra contra Rusia. Entonces dijo, no, lo de Ucrania ya no. Que Ucrania se integra a la OTAN y que desplieguen elementos militares o fuerzas militares o tecnología militar cerca de mi frontera, esto ya no. Y fue entonces cuando empezó todo este problema de que Rusia reclamó Crimea, y ahora que emprende ataques porque dice que ya estaban buscando movilizar tropas y fuerzas militares contra su territorio. Y esto ha ocurrido en tan solo 4 años. 4 años desde que se fue Donald Trump. Con 4 años de Donald Trump tuvimos paz, tuvimos seguridad, tuvimos tranquilidad. Estados Unidos no inició ningún nuevo conflicto, ni ingresó ni intervino en ningún nuevo conflicto. Se fue Donald Trump, o mejor dicho, quitaron a Donald Trump con artimañas, y se vino todo esto. Y la cifra de muertos de los 2 conflictos que ocasionó Biden, uno en Israel y otro en Ucrania, ya superan los más de 1.30 millones de personas sin vida, heridas, mutiladas de por vida, porque él estuvo inyectando tantísimo dinero a esos conflictos. Tanto dinero que incluso dañó la economía de Estados Unidos, y por eso se vino una fuerte ola de inflación, una alza en los costos de la vida en toda Norteamérica. Entonces les digo, dejen de escuchar lo que dice pues la prensa corrupta, porque en realidad Donald Trump significa algo bueno, ¿no? Si era todo lo que lo pintan, pero nos da esa paz internacional, puede él seguir diciendo lo que quiera. No hace daño con simplemente dar un discurso. Tengan mucho cuidado de lo que dicen los medios de comunicación oficialistas, porque distorsionan todo y están haciendo que las personas pierdan referencias básicas o que estén entrando en un estado de histeria. Bueno, pues con este buen mensaje, que yo creo es un buen mensaje, con esto me despido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios que me ha permitido realizar este programa, y más o menos digo que lo he hecho a mi gusto, porque luego algunas veces hay programas que digo, le hizo falta algo. Creo que hemos estado cubriendo con lo necesario. Vamos con nuestra oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Como siempre, si te ha gustado este video, dale me gusta, comenta, comparte, haz un donativo. Hasta la próxima.